Hola, en este nuevo video vamos a ver cómo calcular ángulos, pero aplicando la ley de cosenos. Habíamos dicho que seguíamos trabajando con triangulitos que no tenían ningún ángulo de 90 grados y que las fórmulas de ley de cosenos eran las que están aquí abajito. Pero estas tres formulitas que están acá las vamos a tener que modificar para poder calcular ángulos. También les mencioné que la primera situación en la que íbamos a usar ley de cosenos era cuando tenías dos lados y el ángulo que queda entre ellos. Pero otra situación en la que lo vamos a usar es cuando tienes los tres lados. Si tienes los tres lados y quieres calcular alguno de los ángulos, tus formulitas se van a modificar. Las fórmulas que vamos a aplicar son las que están ahí abajo. Si quieres, puedes tomarte un pequeño momento, puedes pausar el video para copiarlas y tenerlas ahí a la mano para poder resolver el ejercicio que sigue. Muy bien, entonces vamos a nuestro ejemplo. Y aquí, en este ejemplo, tengo un triángulo y conozco sus tres lados, pero no conozco ninguno de sus ángulos. Lo primero que me conviene es etiquetar la información. Yo quiero que esto sea el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Entonces, aquí anda el lado A, aquí anda el lado B y aquí anda el lado C. ¿Sale? Y ahorita no conozco ningún ángulo, no conozco A, ni B, ni C, pero conozco perfectamente todos los lados. Así que, como tengo tres lados y ningún ángulo, yo voy a tener que aplicar la ley de cosenos. Y solamente decide cuál es el primer ángulo que vas a calcular. No importa qué ángulo tomes, todo va a estar bien. Supongamos que decidiste calcular el ángulo B. Entonces voy a calcular el ángulo B. Y la formulita para calcular B la tenemos acá, que es el coseno de B es igual a B cuadrada menos así. Y solamente te tienes que dedicar a sustituir. Sustituye todo con cuidado, sé ordenado para no equivocarnos. Me pide B, que es 13 al cuadrado, menos A, que es 18 al cuadrado, menos C, 14. Entre menos 2 por A por C. Y lo único que te debo de recordar es que hagas con cuidado estas operaciones. Primero, haz toda la parte de arriba, ¿sí? Trátalos como resultados separados. Primero voy a hacer la parte de arriba, que sería este 13 al cuadrado menos 18 al cuadrado menos 14 al cuadrado. Y esto nos queda menos 351. Y no te preocupes si queda negativo, en la parte de ahí puede quedar positivo, negativo, cualquier cosa. Y ahora en la parte de aquí abajo tengo que hacer una multiplicación. Es menos 2 por 18 por 14. Y esto me queda menos 504. Eso quiere decir que ahora necesito hacer una división y el menos el 351 entre el 504 me queda 0,69. Y le voy a agregar dos decimales más, que es 64. Entonces, si ahora quiero encontrar el ángulo, para encontrar B voy a usar el coseno inverso de este pequeño decimal. Y mi B, pues lo calculo con coseno inverso y me quedaría 45,85. Y ya tengo un ángulo. Yo ya sé que el ángulo B es 45,85. ¿Ok? Entonces, para calcular el otro ángulo, tú tienes dos opciones. Puedes volver a usar la ley de cosenos o puedes usar la ley de senos. En este ejemplo, como estamos trabajando con ley de cosenos, vamos a usar cosenos otra vez. Solo déjame hacer una pequeña división aquí. Y ahora digamos que quieres calcular el ángulo A. Así que voy a usar la formulita para el ángulo A que tengo por acá, que dice que es coseno de A y asegúrate de sustituir todo correctamente. Entonces el coseno de A sería A cuadrada, que estos son 18, menos B, que son 13, menos C, que son 14. Entre menos 2 por B por C.
Te recuerdo que te conviene hacer primero todo lo que está en la parte de arriba. Así que el numerador, perdón, de esta operación sería 18 al cuadrado menos 13 al cuadrado menos 14 al cuadrado, me queda menos 41. Y en la parte de abajo, pues el menos 2 por 13 por 14 me queda menos 364. Te conviene hacer esta pequeña división y sería el 41 entre 364 es 0.1126. Y para encontrar el ángulo, pues aplicas el coseno inverso de 0.1126. Y eso nos va a quedar, ahorita te digo, 83.53. Y ese es el ángulo que me faltaba. A mí yo necesitaba el ángulo A, que es 83.53. Y afortunadamente, como ya tengo dos ángulos, este ángulo que me falta ya lo puedo calcular haciendo una simple resta. Entonces, a 180 le resto 83.53 y le resto 45.85. Me queda 50.62. Y ya está. ¿Vale? Y para comprobar si lo que estamos haciendo está bien, revisa si los ángulos corresponden. Tengo el ángulo más grande, tiene que tener el lado más grande. Y el ángulo más chico tiene que tener el lado más chico. Si eso se cumple, pues todo va bien. ¿Vale? Este es el tema con el que vamos a trabajar toda esta semana. Y pues nos veremos en clase para aclarar cualquier duda que puedas tener. Adiós.